es un tema un poco de fisiología. Son unos conceptos, no sé hasta qué punto van a ser novedosos, pero sí me parecen importantes que los conozcan. Es parte un poco de la fisiología cardiovascular. Y vamos a hablar lo que es la curva presión-volumen. Nosotros ya sabemos el ciclo cardíaco y más o menos estamos familiarizados con la curva que se forma tras correlacionar la presión interventricular con el volumen del ventrículo izquierdo. Sin embargo, esta curva nos va a definir varios parámetros. Siempre he pensado que, bueno, como todos sabemos, la función cardíaca va a tener tres parámetros importantes, ¿no? La precarga, la contractibilidad y la poscarga. Sin embargo, la contractibilidad es una variable que es muy difícil de calcular y no hay un parámetro muy preciso para hablar de contractibilidad. Generalmente muchas veces hablamos de la FEBI. Nosotros más o menos erróneamente equiparamos lo que es la fracción de eyección con la contractibilidad y no son parámetros necesariamente iguales, porque la función ventricular, la FEBI, va a estar correlacionada al volumen, es una diferencia de volúmenes. Y como estamos hablando de diferencia de volúmenes, vamos a hablar de precarga. Entonces, la FEBI va a ser dependiente de precarga. Y no necesariamente nos va a estimar cómo está la contractividad del miocardio. Cuando hablamos de contractividad, hablamos de la fuerza de la fibra miocárdica, de la capacidad de la fibra miocárdica para generar energía y generar un trabajo del corazón. Entonces, ¿cómo podemos hablar de contractibilidad? ¿Cómo podemos entender mejor la correlación que hay entre el ventrículo y y la resistencia vascular? Y para eso nos va a ayudar la curva presión-volumen. Nosotros ya conocemos esta curva graficada por las cuatro fases que se dan en el ciclo cardíaco. Esa curva la podemos obtener mediante un catéter un catéter que se coloca a través de la válvula aórtica. Este catéter va a tener entre 4 a 7 French, va a tener varios medidores que van a medir la diferencia de la conductancia eléctrica. Al medir, como sabemos, la sangre no permite la transmisión eléctrica, o sea, se va a perder energía y va a haber una diferencia de conductancia eléctrica. Esa diferencia se va a correlacionar con un área y se va a correlacionar con el volumen. Esos catéteres nos van a graficar estas curvas de presión que van a derivar de las cuatro fases del ciclo cardíaco: la eyección, la relajación isovolumétrica, el llenado y, y la contracción isovolumétrica. Este gráfico nos van a generar dos curvas. La curva es esta curva lineal, que va a ser la curva endosistólica, que va a relacionar eh, la presión y el volumen en sístole. Nos va a medir la función sistólica. Esta curva lineal va a Ujú. generar Tranquilo. Sí, un sí, punto de yo encuentro no me que pasaba este se va a correlacionar con la estancia endosistólica. nada. Esta correlación va a ser una medida directa de la contractividad cardíaca. Y este punto nos va a medir exactamente y de forma independiente al volumen la contracción del miocardio. Nos va a medir fehacientemente cómo es la relación a nivel sistólica del corazón. Y esta otra línea, que no va a ser lineal, nos va a medir la función diastólica. Esta es la línea en rojo. Si uno cruza desde el volumen hacia
desde la zona del volumen, desde cero, una línea recta hasta el punto hasta este punto, va a tener una línea llamada la elastancia arterial efectiva. ¿Qué es lo que nos quiere decir este gráfico? Que esta línea verde nos va a medir, va a representar la función de contracción del miocardio, que la línea roja nos va a mostrar la función diastólica, y esto nos va a hablar de remodelamiento cardíaco, porque cuando hablamos de diástole y hablamos de relajación, vamos a tener varios factores, ¿no? Uno, el grado de fibrosis o el grado de distensión que tiene la fibra miocárdica, y también nos habla un poco de la resistencia vascular con el cual el corazón tiene que luchar. Son las dos principales que nos va a dar esta gráfica. Vamos a tener este punto, que es el EES, que es la elastancia endosistólica, que nos va a hablar de la contracción, y vamos a tener esta recta, que es la elastancia arterial efectiva, la EA, que nos va a hablar de resistencia periférica. Entonces, esta curva nos va a ayudar un poco a entender cómo se comporta el corazón. Entonces, cuando tenemos el punto EES, que es la que nos habla de la contracción miocárdica, entonces vamos a ver a una presión de 120 cómo se correlaciona. Si nos vamos hacia la derecha, vamos a hablar que este punto va a disminuir, y vamos a hablar que la contractibilidad va a bajar. Si va a la izquierda, nos habla por el contrario que es mejor la contractibilidad. Y por otro lado tenemos acá la función diastólica. Vamos a ver que no es directamente proporcional como la función sistólica. La función diastólica es una función lineal, y va a ser la relación tanto en una división entre la presión y el volumen, ¿no? Esta curva nos va a medir el grado de rigidez ventricular. Y vamos a ver que hacia la derecha vamos a hablar de un mayor remodelamiento. La curva de la elastancia arterial nos va a medir la resistencia periférica. A mayor resistencia periférica, esta curva va a irse hacia arriba, por así decirlo, ¿no? A menor resistencia periférica, la curva va a ir hacia abajo, o se aumenta la frecuencia cardíaca. Y la curva va a ir hacia abajo también conforme baja la precarga. Esta parte me parece muy importante para hablar de la área presión-volumen. El área presión-volumen va a ser, bueno, una vez colocada acá en el gráfico, vamos a ver que el trabajo del cardíaco se va a representar con el área que se forma a nivel de la curva presión-volumen. Si uno pone esta línea recta, va a poder calcular el total de esta área sombreada, va a ser el área de la presión-volumen. Y esa área presión-volumen está equiparado al consumo de oxígeno. Es por eso que es importante entender este concepto. Mientras más grande es esa área sombreada, mayor el ventrículo va a consumir más oxígeno. Entonces acá vemos esta sombra azul, que es el trabajo cardíaco, y vemos esta sombra roja, que es la energía de potencial, que es como la energía que tiene todavía el miocardio en reposo. Y toda esta área va a representar el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno se va a dividir tanto en el trabajo cardíaco, en el ciclo del calcio y el metabolismo basal. Entonces, vamos a entender que el trabajo cardíaco es el stroke volume por la presión arterial, presión arterial media.
¿Y esto qué nos recuerda? Nos recuerda mucho a lo que es el poder cardíaco. Como sabemos, el poder cardíaco es un predictor a nivel de shock cardiogénico. Y precisamente es debido a que este nos representa el, la capacidad que tiene el corazón para enviar. Uy, ¿Qué pasó? disculpen, se Andy, me continúa. la computadora. Ya, entonces, Pero, ¿a qué hora acabó la cirugía? 7:30 más o menos, ¿no? ¿aló? ¿Sí me escuchan, no? Sí, Doc, puedes seguir, creo. Ya, entonces, acá lo importante es entender que es el área de la curva presión-volumen, es el área de presión-volumen va a ser igual al consumo de oxígeno. Y vamos a hablar del poder de salida, por así decirlo, va a ser esta área sombreada por la frecuencia cardíaca. Es decir, ¿qué es lo que quiere medir esto? Quiere medir la capacidad del corazón de poder enviar un volumen hacia la periferia. Y más o menos eso es lo que intenta hacer el poder cardíaco, ¿no? Al multiplicar el gasto cardíaco la presión arterial media, intenta más o menos hacer una correlación del, del volumen de sangre que envía el corazón sobre lo que sería la presión, la resistencia vascular, que en este caso sería la presión arterial. Ya, entonces, estos son los conceptos básicos que son importantes entenderlos para poder entender cómo se comporta esta curva en las diferentes patologías que voy a presentar. Vamos a empezar por la estenosis aórtica. Vamos a encontrar que en la estenosis aórtica, al haber una resistencia propia de la válvula, se va a generar mayor presión intraventricular debido al aumento de la poscarga. Entonces vamos a ver que en la estenosis aórtica vamos a tener la siguiente curva, ¿no? Una curva incrementada debido a las altas presiones que tiene el ventrículo izquierdo para vencer la resistencia. ¿Qué nos habla esta curva? Uno, la función sistólica no va a estar alterada, está conservada. Es decir, que el ventrículo en ese paciente, eh, la parte de contractibilidad no está dañada, más que todo es la lucha contra la resistencia periférica, por lo menos inicialmente, a menos que el ventrículo izquierdo comience a remodelar. Es decir, que por ejemplo, cuando hay un cambio de válvula aórtica, lo normal y lo esperable es que el ventrículo no requiere inotrópicos, simplemente requiera manejar la postcarga y también manejar el volumen. Vamos a ver que el ventrículo izquierdo inicialmente vamos a tener una mayor postcarga y posteriormente, por ejemplo, aquí en el TAVI, el, la curva se va a ir más hacia la izquierda. Va a disminuir la resistencia periférica. Vemos acá que el EAS hubiera sido más hacia la derecha, más hacia arriba, por así decirlo. Y después el TAVI disminuye. Además que la fuerza de contracción ya no va a ser necesariamente mayor. O sea, la fuerza de contracción va a mejorar debido a que ya no hay tanta resistencia periférica. La estenosis mitral ocurre un fenómeno parecido. Vemos acá la curva de la estenosis mitral. Va a haber volúmenes casi preservados. Acá está disminuido la precarga, como recordamos, no hay un volumen
adecuado que llega a través del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Y acá en un paciente con estenosis mitral también, principalmente, no va a haber ninguna alteración a nivel de contractilidad, no va a ser un paciente que va a requerir no va a requerir inotrópicos, principalmente va a ser un manejo más de volumen. Lo que sí hay que tener cuidado es en la insuficiencia mitral y en la insuficiencia aórtica. Sabemos que la insuficiencia mitral, como vemos acá, a pesar de que uno podría creer que la insuficiencia mitral tiene una función conservada, o sea, de 65%, vamos a ver que la curva se va hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que la contracción está disminuida. Ese ventrículo, por el proceso de aumento de volúmenes a nivel de la cavidad izquierda, va a manejar mayor volumen, el ventrículo se va a remodelar, y así, aunque haya una función ventricular aparentemente aumentada, en la práctica la fibra miocárdica posee menor contracción. Este es un poco lo mismo de cómo se va a adaptar la curva presión-volumen. Vamos a ver que el punto ES se va a ir a la derecha. El ventrículo va a soportar más volúmenes. Igual es un fenómeno que va a ocurrir en la insuficiencia aórtica, que va a ocurrir un proceso de aumento de volúmenes, remodelado, y aparentemente con una función conservada, pero la contractibilidad está disminuida. ¿Cuál es la moraleja de esto? Es que en estas dos patologías uno tiene que siempre preguntarse cómo está el ventrículo. Y para preguntarse cómo está el ventrículo, a pesar de la función conservada, vamos a saber que la fibra miocárdica tiene menor poder contráctil. Entonces esos pacientes sí van a requerir un mayor suministro de inotrópicos. ¿Y a qué voy con esto? Voy que en las valvulopatías no solamente hay que ver la FEBI, sino también la dilatación de las cámaras ventriculares. Mientras más dilatación, mientras más remodelado, eso nos va a hablar mucho sobre la capacidad contráctil del ventrículo y vamos a poder más o menos tener una idea de cómo ese corazón va a responder a la cirugía. Yo creo que eso es lo más importante de estas curvas en la parte de las válvulas. Siempre saber con qué paciente vas a entrar. Si sabes que es una estenosis aórtica, te debe llamar la atención si es que en el postoperatorio necesita inotrópicos o tienes más necesidad de vasoactivos. No es el comportamiento habitual de una estenosis aórtica. Y por el contrario, en una insuficiencia aórtica o en una insuficiencia mitral, eh, a veces sí vas a necesitar el soporte inotrópicos y no simplemente quedarte con la idea de, bueno, mantiene presión así como está y no es necesario. Siempre hay que preguntarse cómo está la fibra miocárdica del corazón que se está operando, porque, y eso lo entendemos un poco entendiendo estas curvas, entendiendo más o menos cómo tiene que ser el comportamiento del paciente en el postoperatorio o de acuerdo a los volúmenes ventriculares. Ahora hablamos un poco de el infarto de miocardio y el shock cardiogénico. Vamos a hablar que en el infarto miocárdico eh, la función va a estar, el punto E va a irse a la derecha, es decir, que el ventrículo va a tener menor fuerza contráctil y la curva se va a mover a la derecha. Sin embargo, vemos acá lo que pasa en el shock cardiogénico. En el shock cardiogénico hay un movimiento extremo de la curva hacia la derecha y una disminución del trabajo cardíaco. Si recordamos el área sombreada de la curva que representa el trabajo cardíaco, en un afán de más o menos de disminuir el consumo de oxígeno. Vemos acá que
podemos representar el ciclo del shock cardiogénico a través de las curvas presión-volumen. Vamos a ver en el shock cardiogénico cómo la curva va a disminuir, se va a ir a la derecha, va a disminuir la función contráctil. Vemos que la relación sistólica se va a ir a la derecha. Vamos a ver que inicialmente va a haber una activación neurohumoral normal que tiene el respuesta del organismo hacia esta noxa, con el afán de captar volumen y mejorar la contracción. Vamos a ver un poco que progresivamente estas catecolaminas van a intentar aumentar el punto sí, en un afán de mejorar la contractibilidad. Sin embargo, progresivamente también el shock cardiogénico se da también un proceso inflamatorio que van a retroceder un poco la curva, y se da el proceso de remodelamiento, que es un proceso adaptativo en el cual el ventrículo va a moverse a la derecha, va a manejar menor contractibilidad, y el ventrículo va a empezar a dilatarse, porque la fibra miocárdica va a empezar un proceso de fibrosis y remodelamiento. Entonces, más o menos, uno debe pensar en qué fase está, o el miocardio, cómo se encuentra el miocardio, de acuerdo a los volúmenes. También vamos a ver estas curvas también explican un poco cómo se comporta la falla cardíaca con FEBI conservada, y va a ser principalmente un problema diastólico de la curva diastólica. Bueno, esas curvas nos van a explicar un poco sobre cómo se comporta con el uso de las asistencias ventriculares, que también es el tema, de por qué traigo estas curvas. Vamos a ver bueno, ya conocemos diferentes tipos de curvas. Vemos el balón y el comportamiento del balón con el dispositivo. En sí el balón lo que va a hacer es, va a disminuir lo que es la resistencia. Si vemos acá, el EA, la resistencia periférica se va a ir a la izquierda, va a tener un efecto a ese nivel, principalmente disminuyendo disminuyendo la poscarga, y por ende va a disminuir las presiones diastólicas finales. Sin embargo, su efecto no es tan importante como se puede ver acá, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco sobre el ECMO. El ECMO, como lo habíamos comentado la otra vez, el ECMO va a extraer sangre venosa y va a devolver la sangre. Esa es sangre arterial a través de la femoral hacia toda la vasculatura. Es decir, que el ECMO va a aumentar la presión, la postcarga. Y esto se va a ver acá. Un paciente en shock, imaginemos que esta es una curva de un paciente en shock cardiogénico. Vamos a ver cómo progresivamente aumentan los litros y la relación EA se va a ir hacia la derecha. Vemos que a mayor flujo del ECMO va a haber mayor resistencia arterial periférica. Y si uno, de alguna manera, puede imaginarse sombrear el área de la presión volumen, vamos a ver que mientras más se ve alejada a la derecha, esta área va a ser mayor. Es decir, que el ECMO está incrementando el consumo de oxígeno en el ventrículo. Aumenta la resistencia arterial periférica y aumenta el consumo de oxígeno. Sin embargo, el ECMO también se puede comportar de forma diferente. Por ejemplo, acá, de acuerdo al parámetro de la resistencia vascular periférica. Si un paciente en ECMO intentamos mediante nitroprusiato
disminuir la resistencia vascular periférica, la curva va a ir hacia la izquierda. Y si en el ECMO aumentamos la contracción ventricular, o si el ventrículo, una vez recuperado, comienza a tener mayor fracción de eyección, o uno le incrementa drogas, vamos a ver el efecto positivo a nivel del punto ES, y vamos a ver el desplazamiento hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Mayor curva, mayor consumo de oxígeno. Mayor consumo de oxígeno, el ventrículo, o sea, el ventrículo no se está recuperando en sí. Por eso, como yo les decía en el ECMO, la utilización del ECMO, como aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la poscarga, es un mayor esfuerzo para el corazón. Implica un mayor consumo de oxígeno. Por eso es necesario otras medidas para disminuir la resistencia vascular periférica, o si no, genera un mecanismo de venteo a nivel de las cavidades ventriculares. Este es el caso del Tandem HART. El Tandem HART es una asistencia que se coloca a nivel periférico a través de una punción a nivel del septo interatrial, y a través de esa punción uno ingresa a la cavidad izquierda, al atrio izquierdo, y se puede generar un efecto de venting. Y una vez este efecto de venteos, saca sangre de las cavidades izquierdas y las coloca a nivel de la aorta a través de la arteria femoral. Vemos que mientras más flujo en este Tandem HART, va a haber también un efecto de aumentar la resistencia vascular debido a que el flujo va a llegar hacia la aorta. Entonces esto también va a generar una mayor poscarga. Si disminuimos los flujos, la resistencia va a ser menor. Entonces, es como que una competencia, tanto el Tandem HART como el ECMO, pero principalmente el ECMO es una competencia de flujo. Mientras más flujo, más poscarga, mayor consumo de oxígeno. Claro que el Tandem HART también va a tener la curva va a variar si es que disminuimos la resistencia vascular periférica y aumentamos la contracción sistólica, tal vez con drogas. Por otro lado, si vemos acá las curvas, tanto en un impela, cuando colocamos el impela a través de una punción femoral, pasa a través de la aorta, tenemos este catéter que va a succionar sangre del ventrículo izquierdo y lo envía hacia la aorta. Y o si no, un LVAD, que también tiene la misma función de sacar sangre a través de una centrífuga y mandarlo hacia la aorta. Estos dos dispositivos van a, mientras más flujo están dando, van a tener un efecto positivo en el venteo de las cavidades izquierdas, y va a ir la curva hacia la izquierda. Como vemos acá, las curvas cada vez se van más a la izquierda, y por ende hay menor área de presión-volumen. Menor área de presión-volumen, menor consumo de oxígeno y una mejoría pronta del ventrículo izquierdo. Es por eso que una estrategia más inteligente en la asistencia ventricular es disminuir el volumen interventricular. Mientras más distendido está el ventrículo, mayor será la curva, y mayor va a ser el consumo de oxígeno. Estas curvas también nos ayudan a entender la importancia del venteo en el comportamiento del consumo de oxígeno, porque solamente el consumo de oxígeno nos va a dar, nos va a poder ayudar a evaluar cuál es el pronóstico de ese ventrículo. Y bueno, los ELVA también, así como todas las asistencias, es importante saber que se van a comportar de forma diferente de acuerdo a la resistencia vascular y al aumento de inotrópicos.
Bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas, si no se entendió algunas cosas. Me parece que es un tema un poco